Hola, nosotros les venimos a explicar el tema del Imperio Napoleónico. Por si acaso no se lo saben, ojalá y les guste. Mi nombre es Braulio Amador Botello y les hablaré sobre el origen del Imperio Napoleónico. Hacia 1799, Francia era gobernada por el Directorio, un poder ejecutivo de 5 miembros, que era acosado tanto por revolucionarios herederos de los jacobinos como por contrarrevolucionarios que deseaban restaurar la monarquía. En mitad de esta crisis sobresale un militar llamado Napoleón Bonaparte, quien desde muy joven había demostrado ser el mejor militar de toda Francia y había ascendido con facilidad por los diferentes rangos del ejército, con victorias en Italia y Egipto. Soy Arely Magaña Garduño y tomando lo anterior en cuenta, yo les contaré sobre las causas que dieron origen a este gran imperio. Una década después de la Revolución Francesa, las cosas no marchaban bien para Francia. Socialmente, el pueblo exigía que el Directorio pusiera en marcha las reformas necesarias para acabar con la pobreza y la miseria. Económicamente, las crisis eran constantes y la burguesía veía cómo esto perjudicaba sus negocios. Políticamente, las monarquías europeas luchaban contra Francia para evitar que la fiebre revolucionaria se extendiera a más países europeos. Napoleón aprovechó la crítica situación para encabezar un golpe de Estado que derrocó al Directorio y lo llevó al poder junto a otros 2 dirigentes, con quienes formó el consulado. Gran parte del pueblo francés apoyó la toma del poder por la fuerza, porque creía que Napoleón podría llevar estabilidad política y gloria a la nación francesa. Querido tanto por el pueblo como por la burguesía, Napoleón tuvo el valor de realizar un golpe de Estado conocido como el Golpe de Estado del 18 de Brumario, instaurando un consulado que él dirigía. La creación del consulado vino unida a la creación de una nueva constitución y a la llegada de Napoleón al puesto de cónsul. Aunque en un principio 2 cónsules debían acompañar a Napoleón, la realidad es que el militar francés cambió las leyes para convertirse en una especie de dictador y gobernar de forma solitaria Francia. Tras todo esto, Napoleón tuvo amplios poderes y pudo convertirse en el emperador del nuevo imperio napoleónico. Tras convertirse en emperador de los franceses, Napoleón Bonaparte comenzó su expansión militar por Europa. En pocos años, sus victorias militares le permitieron levantar un gran imperio que rivalizaba e incluso superaba a Austria, Prusia y Rusia. Su extraordinaria capacidad militar permitió a Francia derrotar a los diferentes monarcas absolutistas y europeos y anexionarse a varios países, aunque se trataba de un gobierno autoritario y personalista. Las guerras napoleónicas permitieron que se difundiera por Europa las ideas de la Revolución Francesa. Mi nombre es Diana Laguna García y yo les hablaré de las guerras que hubo durante el Imperio Napoleónico. Las guerras napoleónicas fueron un conjunto de enfrentamientos bélicos que ocurrieron bajo el mando de Napoleón Bonaparte. A esta serie de guerras se le suele considerar una consecuencia de la gestación de las ideas filosóficas. El primer enfrentamiento bélico se dio en 1797. En este enfrentamiento participaron Reino Unido, Prusia, Australia y España. Logró ganar la Francia gracias a estrategias militares y a la realización de varios tratados de paz. La segunda coalición ocurrió entre 1798 y 1801, donde participaron Reino Unido, el Imperio Ruso, el Imperio Otomano y reinos de Australia. Durante este periodo, Francia atravesó varias crisis, por lo que tuvo una disminución en las líneas militares, pero su capacidad logró vencer la segunda coalición. La tercera coalición ocurrió entre 1805, participaron Reino Unido y Rusia, a la cual se unió Suecia. En este enfrentamiento napoleónico intentó invadir Gran Bretaña, pero no logró su objetivo, ya que debió dedicarse a la guerra que ocurrió en los alrededores. La cuarta coalición tuvo lugar entre 1806 y 1807, donde participaron los reinos de Prusia y Rusia contra Francia, y gracias a las estrategias militares Napoleón logró salir victorioso de esta guerra. La quinta guerra fue en 1809, donde participaron Australia y Reino Unido, mientras España libraba su propia independencia contra Francia. Napoleón volvió a salir victorioso. La sexta fue en 1812 y 1814. Participaron Australia, Prusia, Rusia, Reino Unido, España y Suecia. En esta coalición Bonaparte logró invadir el territorio ruso, pero después fue abandonado y aunque consiguió varios triunfos, también perdió muchos soldados. Esto trajo como consecuencia que el emperador francés perdiera el territorio. La séptima y última fue en 1805 y participaron Rusia, Prusia y Reino Unido. En esta Napoleón logró retomar París tras idear su estrategia en la isla de Elba. Logró varios éxitos, aunque la batalla de Waterloo terminó con todo lo que había logrado.
Mi nombre es José Rafael Ortiz Carmona y hablaré sobre cómo fue el fin del Imperio Napoleónico. El Imperio Napoleónico se derrumbó igual de rápido que como se construyó. La persistencia de los británicos fue un factor que contribuyó a la caída del Imperio Napoleónico, puesto que las tropas de Bonaparte no fueron capaces de derrotar al poderío naval de estos mismos. Napoleón trató de llevar a cabo un bloqueo naval sobre el Reino Unido, el cual fracasó. A medida de que los franceses expandieron su dominio y sus ideas por Europa, poco a poco fueron despertando una idea nacionalista entre los diferentes pueblos europeos, provocando el surgimiento de diversos grupos militares e intelectuales que resaltaban los valores de su nación y le hicieron frente al dominio francés. En 1812, Napoleón trató de invadir Rusia, invasión que marcó la caída de su imperio. Bonaparte esperaba que su gran ejército venciera a los militares rusos, pero el invierno y la falta de suministros y alimentos debilitó por mucho las fuerzas francesas, por lo cual los franceses tomaron la decisión de retirarse de Rusia, provocando la Guerra de Liberación en Europa, misma que concluyó con la derrota de Napoleón en 1814. Seguido de esto, Bonaparte fue exiliado y mandado a la isla de Elba. El exilio de Bonaparte provocó la primera restauración de la monarquía francesa con la llegada del trono de Luis XVIII. Pero en 1815, Napoleón regresó a Francia y recuperó el control del país en el gobierno de los 100 días. Las potencias de Europa se aliaron, pero Bonaparte decidió atacar primero y las enfrentó en la batalla de Waterloo, donde los británicos y los prusianos, liderados por el duque de Wellington, derrotaron a Napoleón, poniéndole fin al Imperio Napoleónico y siendo nuevamente exiliado, pero esta vez a la isla de Santa Elena. Después de la caída del Imperio Napoleónico, entre 1814 y 1815, Gran Bretaña, Austria, Prusia y Rusia se reunieron en el Congreso de Viena, el cual tenía como objetivo sentar las bases de la restauración de la paz y estabilidad de Europa. Para asegurar el balance del poder se ajustaron las fronteras y territorios, entre los que se dividía Europa. De igual manera, se restauró el orden monárquico y religioso, previo a la Revolución, lo que se conoció como el conservadurismo. En términos políticos y sociales, para asegurar que el balance se mantuviera y evitar el avance de las revoluciones, Austria, Rusia y Prusia formaron la Santa Alianza, mientras que junto con Gran Bretaña y Francia se reunían en lo que se conoció como el Concierto de Europa. Mi nombre es Luna Valeria Pérez Velázquez y yo te contaré un poco de cómo Napoleón influyó tanto en la historia que marcó un antes y un después. Por eso, ¿sabías que Napoleón influyó en la independencia mexicana? En 1808, Napoleón hizo de las suyas y secuestró a los reyes de España, lo que desató un caos en la Nueva España, ya que ésta estaba en crisis. Pero de repente llegó la noticia de que la corona española era débil. Se prendió la mecha de la movilización en México y el 16 de septiembre de 1810 se gritó el famoso Grito de Dolores, dando inicio al movimiento de independencia. Pero eso no es todo, amigos. Napoleón estaba tan impresionado con el guerrero mexicano Morelos que lo consideró como un valiente y astuto guerrero. Incluso dijo que con 100 guerreros como él podría conquistar el mundo. Después de su muerte, Napoleón fue visto como un héroe y una leyenda. En México, su influencia se sintió en la cultura y la política. Iturbide tomó prestada la ceremonia de coronación de Napoleón para su propia coronación, y como emperador de México, Vicente Guerrero también tomó prestadas las máximas de Napoleón para sus proclamas, y Santa Ana fue visto como el Napoleón de México. Por otra parte, un acontecimiento importante en la restauración borbónica de Francia fue el periodo de la historia de Francia comprendido entre la caída de Napoleón Bonaparte en 1815 y la Revolución de Julio de 1830, durante la cual la Casa Borbón volvió a ocupar el trono francés. El periodo se caracterizó por una aguda reacción conservadora y el establecimiento de la Iglesia Católica como poder político, el parlamentarismo, la redistribución de tierra realizada durante las convulsiones del fin del siglo XVIII y la desaparición de los antiguos gremios artesanales. Finalmente, para concluir, entendemos que el Imperio Napoleónico comprendido de 1804 a 1815 fue un ejemplo de un Estado eficiente, donde el progreso tecnológico jugaba un papel muy importante. Aunque las guerras provocaban inevitablemente muchas muertes, observamos a Napoleón como un gran estratega, y que finalmente, tras ser exiliado, muere a los 52 años en 1821, enfermo y deprimido. Muchas gracias por su atención.